En estos años hubo una serie de cambios que nos parecen fundamentales. Nace el estado de bienestar, los jóvenes se convierten en uno de los sectores más beneficiados. Hay crisis de la autoridad patriarcal que conlleva a la revuelta contra el padre, un espacio de consumo específicamente destinado a los jóvenes. Con una cultura juvenil internacional se identifican los jóvenes de todo el mundo. Por último, procesos de una modernización cultural, económica y política vivida por los países occidentales en la guerra. En los años 50 fue cuando apareció una transformación en la forma de actuar y pensar en los jóvenes norteamericanos, porque no era muy atractivo el panorama con el que comenzaron los 50, puesto que había iniciado la guerra. Las protestas juveniles con ideas de libertad y de justicia crecían dentro de una sociedad que en pocos años padeció transformaciones en su contexto. Entonces, a la llegada del hombre a la luna, se despertó un interés hacia una nueva forma de ver el mundo. En Estados Unidos, la nueva ideología de los jóvenes consistía en que debería existir tolerancia, paz y amor en el planeta donde habitaban. Observaron mediocre al mundo donde vivían, iniciaron nuevas formas de pensamiento hacia la naturaleza y la vida espiritual. Este fenómeno se llamó movimiento hippie. El 15 de agosto de 1969 fue un viernes cuando se reunió una gran cantidad de gente, entre ellos estudiantes, activistas, comuneros, hippies y bandas de rock en aquel entonces. A ellos no les interesaba transformar la vida, sino crear una nueva sociedad. Entonces los jóvenes adoptaron símbolos como la pata de gallo, las flores y se vestían con ropa de colores. Creían en el desarrollo de una conducta sexual libre y tolerante, con la homosexualidad y la bisexualidad. Tenían valores básicos como amor, paz y tolerancia, por la simple oposición a la guerra de Vietnam y capitalismo. Se presentaron cantantes como Richie Havens, Swami Sachinananda, John Sebastian, Sweetwater, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Johnny Winter, Jimi Hendrix. Muchos grupos se quedaron sin tocar por faltas de vías de acceso. Los jóvenes soportaron lluvias torrenciales e insuficiencia de servicios. Woodstock fue una representación simbólica de la década de los 60 por ser inocente, tolerante y a la vez desafiante. No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. En México de 1971 tuvo lugar el Festival de Avándaro, que habitualmente cerró la década de los 70s. ¿Pero por qué se llevó a cabo tal evento? Para entenderlo es necesario remitirnos años atrás. El 2 de octubre de 1968, jóvenes en su mayoría estudiantes organizaron una manifestación que termina en la Plaza de las Tres Culturas, con un resultado terrible, el cual todos conocemos. Por último, que fue años después, para ser precisos, el 10 de junio de 1971, una nueva manifestación fue separada con una cautela sorpresiva, los halconazos.
Y luego viene Avándaro, que es el producto de dos acontecimientos anteriores que se quedaron en la memoria de la sociedad mexicana. Los jóvenes viajaron hasta Avándaro a pie y bajo la lluvia, tolerando las molestias, chavos que dudaban de la autoridad y porque la época era especialmente intolerante, tenían a la represión como respuesta inmediata ante cualquier manifestación de inconformidad y rebeldía. En Avándaro se reunieron más de 250,000 personas, se rompieron las expectativas esperadas porque en medio de consignas de amor y paz, desnudos, libertad sexual y gran consumo de drogas fue un éxito de civilidad asombroso. La presencia del ejército mexicano en este lugar parecía siniestro y algunas personas temían que el ejército atacara a la multitud en cualquier instante, pero los soldados simplemente estuvieron de pie y unos hasta vendiendo marihuana mientras la fiesta continuaba. Entre las bandas que se presentaban estaban Javier Batis, Dux, La Revolución de Emiliano Zapata, Toncho Pilatos, Drizzle in My Mind. Y aunque el concierto duró 3 días, para la radio acabó desde el momento en que el cantante de Peace and Love gritó "chingue su madre el que no cante". Ahí terminó todo el festival para ese medio de comunicación. Se abrieron filas contra el rock. La represión que se desató con los jóvenes fue terrible porque los periódicos incluían en sus páginas graves comentarios del comportamiento de los jóvenes en el festival. Los describieron como hipitecas, traidores a la patria, mugrosos, pachecos, degenerados. Entonces algunos jóvenes que constituían los grupos de la contracultura se desinteresaban por la rebeldía y el rock, y los músicos rock and rolleros se tuvieron que recluir en los hoyos funkis. Cambiaron las letras de sus canciones, entonces expresaron las carencias y las represiones que tenían los jóvenes más pobres de la ciudad. En fin, estos dos festivales no se pueden entender sin un referente. Woodstock con la guerra de Vietnam y una sociedad de consumo, y Avándaro con el 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71. Estos conciertos han sido un hecho histórico, porque no solo fueron para ir a tener sexo o drogarse, sino también sirvió para que todos se dieran cuenta de que los jóvenes tenían su propio sentir y pensar, y no estaban a favor de lo que el sistema les ponía y del contexto en el cual se desarrollaban. Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. Si ya no quieres ver a tu nena ni en pintura, pues tienes miedo de terminar en la jefatura. Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. Tienes que olvidarte de todos tus problemas. No importa lo que te digan los demás, escúchate. Si tienes ganas de volverte guerrillero, porque el sindicato se queda con tu